Buenas noches y bienvenidos a todos nuestros seguidores, a nuestra comunidad neoceopradina. Hoy día tenemos el gusto de contar con nuestro primer webinar del 2021 y tener como invitado a Enrique Samanamud. Enrique Samanamud es nuestro hermano de la 38 promoción, es analista económico, máster en Administración de la Universidad del Pacífico, máster en Hacienda Pública en el Instituto de Estudios Fiscales de España, docente e investigador de la Universidad de Lima desde hace 20 años. Y hoy viene con el webinar que se denomina Reforma del Sistema de Pensiones. Así que bienvenido, Enrique, y tienes toda la audiencia a tu disposición. Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación a la Asociación Leoncio-Pradina y pues saludar a todos los hermanos leoncio-pradinos y al público en general y pues de alguna manera otorgarles bendiciones, pedirle a Dios bendiciones para los amigos, los compañeros que están pasando por la situación de la pandemia del COVID y están, no se encuentran bien, ¿no? Que están padeciendo esta pandemia. Y rogar siempre a Dios que un poco encuentre pues, alivio, fuerza y ánimo para ellos. Vamos a comenzar este webinar, este tema que es tan controvertido, por cierto, tan controversial, quiero decir, y que ha estado ocupando las primeras planas en las últimas semanas, ¿no? Y es a raíz justamente de un proyecto de ley que presentó la Comisión de Reforma del Sistema de Pensiones del Congreso y que de alguna manera ha recibido pues múltiples críticas, ¿no? Y un poco la idea de este webinar es justamente analizar un poquito ese proyecto de ley, contarles un poco del panorama del sistema pensionario en el Perú para que tengamos mucho más información para opinar y para poder, digamos, hablar sobre este tema. Y al final, pues les daré algunas conclusiones particulares, propias, mías, y recomendaciones también de lo que se puede hacer, ¿no? Lo primero que quisiera compartir con ustedes es cuál es la taxonomía del sistema pensionario actual. Nosotros tenemos una fuerza laboral en el Perú, una PEA, población económicamente activa, de 17.5 millones. Por lo menos la cifra del 2019. Y tenemos dos sistemas que funcionan, digamos, con respecto a los adultos mayores, al bienestar de los adultos mayores, que es el sistema contributivo y el sistema no contributivo, ¿no? En lo contributivo tenemos que, básicamente, tenemos los afiliados a los sistemas formales, civiles de pensiones, que son como 12 millones, más o menos. Fíjense que ahí nomás, si estoy diciendo que hay afiliados 12 millones y la PEA son 17.5, ya por diferencia podemos ver que 5.5 millones están quedando fuera del sistema. O sea, no están ni afiliados siquiera al sistema pensionario alguno, digamos. De estos 12 millones, 4.5 millones están en la ONP, que es el sistema público de pensiones, y 7.5 millones están en la AFP, que es el sistema privado de pensiones, cuenta individual. La ONP es un sistema de reparto, y la cosa no termina ahí. Esos son los afiliados, o sea, los que están en el padrón, digamos, de esos sistemas. Pero ¿cuántos son los aportantes totales a los sistemas de pensiones? Pues básicamente 5 millones, de los cuales en la ONP tenemos 1.8 millones y en la AFP 3.2 millones. O sea que el porcentaje de aportantes en los sistemas pensionarios es más o menos de 42% de los afiliados y 29% de la PEA. Poquísimo, ¿verdad? O sea, ahí nomás ya tenemos una primera señal. Además, tenemos que en el sistema público de pensiones, en la ONP,
el 50% de los aportantes a la ONP tienen menos de 20 años de aportaciones. Y como diría el antiguo Ferrando, no tiene nada, ¿no es cierto? O sea, simplemente, si no tienes más de mínimo 20 años de aportaciones, pues no recibes pensión. Así están las reglas de juego el día de hoy. Únicamente 19% de los aportantes a las AFPs tiene densidad de cotización 1. ¿Qué significa eso? Que no ha dejado de aportar ningún mes a su fondo. Solo el 19%. Y 20%, o sea, mejor dicho, 19% no han dejado de aportar nunca al fondo. Y 20% han aportado un periodo inicial y luego han dejado de aportar para siempre. Obviamente, el 60% más o menos intermedio está en un aporte parcial, digamos. Además, dentro de lo contributivo, también tenemos la Caja de Pensiones Militar Policial, que son más o menos 150.000 aportantes. Y luego, esto es el sistema contributivo. Y luego tenemos el sistema no contributivo, que básicamente son dos programas, los administra el MIDIS, Pensión 65 y el Contigo, ¿no? Pensión 65 es pensión, Contigo es pensiones de invalidez, sobrevivencia, etc. Y más o menos estos suman 500.000 calificados como pobres, porque el sistema no contributivo se da básicamente a personas calificados como pobres o no pobres. Varía un poco, ¿no? En uno es pobres, en el otro es no pobres, pobres extremos, quiero decir. En uno es pobres, en el otro es pobres extremos, pero más o menos por ahí. Pero se dan cuenta que es un sistema focalizado, por eso es un programa social, básicamente. Muy bien. Dicha esta mirada de la taxonomía del sistema pensionario, nos vamos a mirar cuántos son pensionistas por sistema. Por sistema tenemos primero que tenemos más o menos 2.8 millones de adultos mayores de 65 años o más, al 2020. Y en el Sistema Nacional de Pensiones, en la Ley 19.990, más o menos tenemos 20.5%. En el sistema privado de pensiones, o sea, la FP, tenemos 6%. En el régimen policial militar, 3%. Pensión 65, 20%. Y otros, 1.5%. Lo rojo es lo contributivo, pensión 65 no contributivo. Y sin pensión, tenemos más o menos el 49% de los adultos mayores. Obviamente, me pregunta, pero ¿y de qué viven? Bueno, viven de las rentas que hayan logrado a lo largo de su vida, de ayudas, digamos, de entidades, en muchos casos caritativas o del Estado, familia extendida. Familia extendida quiere decir que viven de la casa de los hijos, ¿no es cierto? De amigos o de cualquier otra cosa, ¿no? 49%. Eso es lo que las cifras nos dicen. Ahora, ¿cómo es la gestión del sistema actual? Bueno, más o menos así. Tenemos un presupuesto del Estado, 180.000 millones de soles. El Estado aporta más o menos a la ONP 1.500 millones anuales y cubre con eso en parte la gestión de la ONP y en parte también complementa las pensiones que cubre la ONP porque la plata que tiene la ONP no alcanza para cubrir el pago de pensiones todos los años, no alcanza. Obviamente ha venido mejorando, pero el dinero, pues como ya muchos sabrán, porque han escuchado de otras conferencias, quizá, esos recursos pues se fueron utilizando en otros fines y se fueron perdiendo en el tiempo. Un 8% de lo que se paga anualmente en pensiones en la ONP proviene del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, donde hay un fondo más o menos de 20.000 millones. Y cada año se va sacando un poquito, pero también se va rentabilizando el fondo. Y el 77% proviene de las alícuotas que pagan los aportantes, una alícuota de 13%,
que se paga en el Sistema Nacional de Pensiones, que es la ONP, ¿no es cierto? Representado por esta entidad que es la ONP. Esto más o menos atiende más o menos se gasta 5.000 millones digamos, en las pensiones del Sistema Nacional, de la ONP, y el Fondo Consolidado de Reservas está, digamos, administrado por el MES, por el BCR y por la misma ONP, y en la cobranza por la SUNAT, ¿no es cierto?, por la Administración Tributaria. Por otro lado, el Estado también cubre pensión 65, más o menos se gasta 900 mil millones, no, 900 mil millones, perdón, 900 millones anuales, más o menos 900 millones anuales en este pensión 65 más el contigo, ¿no? Y está el sistema privado. Como ven, hay una línea divisoria, algunos aportantes se van para el sistema público y a la izquierda, y algunos aportantes se van al sistema privado a la derecha. La alícuota ahí en el sistema privado es 10%, pero además hay que incluir las comisiones, que hoy en día están en promedio en unos 57, y la prima de seguro, que más o menos está en unos 74. Esa la administran esos fondos, las AFPs, y actualmente hay un fondo que más o menos equivale a 180 mil millones de soles, más o menos el presupuesto del Estado, todo el presupuesto del Estado es lo que tenemos los aportantes en las AFPs, y hay las compañías de seguros que, digamos, por subasta, de alguna manera brindan el servicio de cobertura para el fallecimiento del aportante y cubrir a los deudos, ¿no? O por incapacidad también. Y el sistema de las AFPs, de alguna manera, está regulado por el Banco Central de Reserva también, por la Superintendencia de Banco y Seguros, ¿no? Que le definen algunos, digamos, los activos en los cuales se pueden invertir, y le establece, digamos, las reglas de juego de la inversión. ¿Buscando qué cosa? Buscando que el inversionista tenga la mayor rentabilidad, pero con una cobertura de riesgo, digamos, lo suficiente, ¿no? Lo necesario. Algunos elementos interesantes que podríamos señalar antes de pasar al nuevo sistema. Primero, hoy en día, fíjense la pirámide de población que tenemos a la izquierda, nos muestra que mayores de 65 años hoy en el Perú hay más o menos 2.8 millones. Pero que en realidad al 2070, ¿saben cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 9 millones. O sea que la pirámide se va a cambiar, ¿no? Este año, el año pasado, 2020, se acabó lo que se llama el bono demográfico. O sea, la tasa a la cual crecía la población más joven era mayor que a la que crecía la población más de mayor edad. Pero hoy en día, o mejor dicho, ya a partir del año pasado, esto va a estar en crecimiento. O sea que la cantidad de gente que mayor de 65 va a crecer mucho. Y la cantidad de jóvenes va a ser proporcionalmente menor. Eso quiere decir que, porque finalmente los jóvenes son, ¿no es cierto?, los que están activos todavía son los que financian las pensiones de los que están ya jubilados. Pero si son muchos los jubilados y pocos los que están trabajando, los que están en vida activa, entonces hay un problema de financiamiento. Y eso es lo que quería yo mostrar acá, ¿no? Se espera, hoy aproximadamente hay 2.9 aportantes por cada pensionista, y se espera que esa proporción caiga a solo 0.4 al 2050. De hecho, va a haber lo que se llama un aumento de la tasa de dependencia, y con esto el sistema de reparto de la ONP queda recontra desfinanciado. Tipo de fondos que hay en el sistema privado de pensiones, ya, bueno, esto muy rápidamente, ustedes conocen, hay el tipo 0, que básicamente es para cuando ya cumple 65 años, 100% de renta fija, para que la gente no pierda
y esté lo más segura posible, y los fondos van cambiando conforme va aumentando su riesgo, también va aumentado o relacionado a la rentabilidad, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Ahora, tener cuidado, renta fija no necesariamente quiere decir riesgo cero, ¿ah? O sea, renta fija quiere decir que compras instrumentos de renta fija, pero yo puedo comprar la deuda de pago de una empresa, le presto dinero y esa empresa me debe dinero, y claro, la probabilidad de que me deje de pagar es prácticamente cero, pero imagínense que hay una catástrofe mundial y entonces las empresas comienzan a quebrar, deja de pagar. O sea, finalmente no es necesariamente o completamente cero, pero es mucho más seguro, lo contrario, mucho menos riesgoso que otros instrumentos como de renta variable. Los costos para el trabajador. A ver, más o menos hoy todas las AFPs en el sistema privado están una comisión sobre flujo de entre 1.47 y 1.69, ¿no? Hay una comisión mixta también para los nuevos que entran, que se forma comisión sobre el flujo y comisión sobre saldo. Obviamente, si recién comienzas tienes poquito saldo, por lo tanto, la tasa que te cobran por saldo, pues es pequeña, ¿no? O sea, en términos de monto, porque tienes un saldo pequeño. Si tienes un saldo ya abultado en tu cuenta individual, pues no te conviene la comisión mixta, porque estás pagando por saldo, y si el saldo es grande, la comisión es grande. Te convendría pagar por flujo, por eso mucha gente se ha quedado en flujo. La prima de seguros, hoy en día está en 1.74, hay que tener en cuenta que la prima de seguros se termina por subasta, lo que se hace es partir la cantidad del fondo en 7 partes, y cada porción de semejante aportantes se subasta, y por digamos, cada compañía de seguros puede participar en 2 de esas porciones, y luego de todos los que han, digamos, de los postores, de las tasas que han sido propuestas, se escoge la más baja de cada uno de los 7, y se saca un promedio, y esa es la tasa que se define. Este año han subido las tasas de las primas de seguro. ¿Por qué subieron? Las compañías de seguros han señalado que por el tema de la pandemia, la mayor siniestralidad, etc. En fin. Pero ojo que en los seguros de la AFP, la remuneración máxima asegurable es 9.898, ¿no? O sea que si tú ganas 20.000 y estás pagando no es que, y te pasa algo, fallece la persona, no es que le van a pagar un porcentaje, la mitad de los 20.000, no, es la mitad de los 9 nomás. Claro, si ganas 5.000, pues es el 50% de 5.000, pero si es, digamos, 20.000, no te van a pagar 10. Eso es lo que quiere decir la remuneración máxima asegurada. Las comisiones, a ver, yo hice un escenario de cálculo de las comisiones con una finalidad de mostrarles algo, ¿no? Yo he hecho varios escenarios de saldos de fondo. Hay el escenario 1 tiene 10.000 en su fondo, el otro tiene 40.000, 100.000, 200.000, hasta 1.000.000. Luego tienes ingresos mensuales distintos, 1.000 soles, 1.500 soles, 3.000 soles, 5.000 soles, así, hasta 15.000 soles. Muy bien. La tasa de comisión, he puesto una tasa de comisión, 1.60 de una de las AFP, creo que es Integra, me parece, por flujo, y eso me da una comisión mensual más o menos de 16, ¿no es cierto? Que sería 1.60 por los 1.000 soles que yo tengo de ingreso mensual, de remuneración. Eso me da 16 soles mensuales, en el primer escenario, ¿no? ¿Cuánto sería la comisión anual? Multiplicar eso por 12, 192 soles. ¿Y cuánto sería la tasa que me está cobrando de comisión por saldo? O sea, sobre el saldo que yo tengo en mi fondo. Básicamente sería dividir los 192 soles entre los 10.000, y eso me da 1.92%.
he hecho el mismo ejercicio y ustedes verán ahí que salen tasas de, efectivamente, cuando tienes un fondo, un saldo muy pequeño, pues como que la tasa de la comisión sobre el saldo sale más alta, pero conforme vas teniendo mucho más, tu fondo va creciendo y tienes un saldo más grande, pues esa tasa se va reduciendo y se hace más. Yo quiero comparar esto de aquí, esta última fila, con las tasas que cobran los fondos mutuos. Y para eso entré a la fuente de la Superintendencia del Mercado de Valores y lo tengo por acá, pero lo vamos a ver en la otra diapositiva en grande. Acá está. Y entonces, nosotros vemos, yo he cogido cualquier fondo, he cogido el fondo de los fondos que tiene de fondos mutuos Scotia, de varios tipos de fondos, como ven ustedes aquí, tiene un fondo premium, un fondo cash, un fondo acciones, un fondo depósito, etc. ¿No? De renta diferente, flexible, renta variable, renta fija, etc. Ok, ¿cuánto cuestan? Comisión de administración. En principio que en este fondo, por lo menos en este, no hay cuota de inscripción, ¿eh? No hay cuota de entrada. En algunas veces puede haber cuota de entrada. Pero, ¿cuánto te cobran por la administración? Ahí está, las tasas anuales, 0,85, 2,25, 0,45, 2, 0,85, más IGB, obviamente. Tiene un tope, tiene un rango, incluso puede llegar hasta 3, hasta 5, pero no llega a esos niveles, esa es la tasa que están cobrando. Y esta tasa es sobre el patrimonio neto del fondo, o sea, sobre lo que tú has puesto. O sea, el ejercicio que habíamos hecho en el anterior. O sea, la comisión sobre saldo. Fíjense que estas tasas son más pequeñas que las que tenemos aquí. O sea que, digamos, no estoy diciendo con eso que necesariamente las comisiones que cobran las AFP que sean baratas, no son baratas, pero tampoco son excesivamente caras. O sea, están al nivel de lo que cobran los fondos mutuos. Entonces, esa es una perspectiva, porque claro, siempre lo vemos sobre mi sueldo. Oye, me está cobrando 1,74 sobre mi sueldo. No, pero es que hay que darle una mirada distinta, una mirada de finanzas. Otro punto que siempre ha saltado en las discusiones es el tema de por qué se establece una límite de edad de 110 años. ¿No es cierto? Porque cuando hacen el cálculo actuarial para decidir cuánto de pensión me toca, hacen el cálculo sobre 110 años. Es más, en el 2017, si no me equivoco, 2016 hubo una discusión, se quiso cambiar y luego no se postergó y recién después se pudo, desde 2017 creo, recién se pudo cambiar. Como verán ustedes, es el límite en toda América Latina. Chile, México, Colombia tiene 110, Argentina, Brasil, Costa Rica, España 115, Francia 120, Suiza, Japón 122, o sea, eso es, ¿cierto? Ahí junto una noticia que dice la ONP, dice que tiene más de 1.200 pensionistas que tienen más de 100 años. ¿Por qué importa eso? Porque efectivamente la cobertura del seguro no se va a hacer sobre, digamos, la cobertura de la pensión no se va a hacer sobre la esperanza de vida. O sea, yo no puedo decir, ya la esperanza de vida es 87 años, hay que hacerlo sobre 87. Ya, y cuando llegues a 87 y todavía estás parado, ¿qué haces? ¿Te quedas sin fondo? No, se tiene que hacer sobre una estimación actuarial, probabilística, de cuánto es lo que se llama la curva de supervivencia. Y en el caso de los hombres, porque además cambia también porque eres una dama o un varón, la supervivencia es diferente. Y en el caso de los hombres, acá observarán ustedes que más o menos a los 50 años, de 100 personas, el 5%, 5 habrán fallecido. Cuando tenemos 60 años, habrán fallecido, perdón, 2% más o menos. Cuando tenemos 60 años, habrán fallecido 10%, ¿no? 10%.
Cuando tenemos 70 años habrán fallecido el 20%, o sea, 20 de 100. Cuando tenemos 80 años habrán fallecido más o menos el 40%, 40 y algo por ciento. Cuando tenemos 90 años habrán desaparecido ya, habrán fallecido el 80%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente la probabilidad de supervivencia es lo contrario de la probabilidad de que una persona fallezca, va en esta forma. O sea que si yo lo aumento hasta 110, no quiere decir necesariamente, entonces si tú lo calculas hasta 110, la pensión se me reduce. Si lo calculas hasta 90, es probable que aumente un poco tu pensión, pero una cosa muy chiquita. ¿Por qué? Porque las probabilidades que estoy asignando en esta última cola, en la última línea, en este último tramo de la cola, de la curva esta que estoy mostrando, tiene unas probabilidades muy pequeñitas. Si tú eliminas esas probabilidades, estás eliminando, pues, ¿cuánto? No sé, probablemente 1 o 2% de toda la probabilidad de supervivencia. Así que no hay mucho impacto entre que lo calcules a 87 años o lo calcules a 110. Y si lo calculas a 110, estás asegurando que la persona tenga pensión por si dura hasta 110 años. Ya sabemos que la mayoría no va a llegar, ¿no es cierto? No, porque la esperanza de vida es 87. Pero digamos que hay que asegurar, porque algunos llegan. Todos queremos llegar. Genial sería que todos pudiéramos llegar, ¿no es cierto? Y además en el futuro, quién sabe, la tecnología nos ayude y la ciencia nos ayude a llegar a esas edades. El otro tema es discutible, siempre es el tema de la rentabilidad, ¿no? Y en el tema de la rentabilidad, pues yo acá estoy mostrando la rentabilidad que han tenido los fondos de pensiones privados a 1 año, a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años, a 27 años. Desde que tiene nacimiento el sistema privado de pensiones, 27 años. Y observarán acá abajo el rendimiento del portafolio consolidado del Fondo Consolidado de Reservas, o sea, del fondo este que maneja de alguna forma, junto con el BCR y el MEF, la ONP, ¿no? Verán que efectivamente en los últimos 5 años los rendimientos del Fondo Consolidado de Reservas han sido ligeramente superiores incluso a los de la AFP, no muy superiores, superiores nada más, pero eso es reciente, porque en los 20 años anteriores, 15 años anteriores, no era así, ¿no es cierto? O sea que, claro, si tú quieres mirar lo ultimito, dirás, mira, rinden más. Sí, pero mira todo el conjunto, pues, mira todo el tiempo, ¿no? Ok, ¿cuál es el esqueleto del propuesto sistema, del nuevo sistema que se está proponiendo? A ver, primero, crear un primer pilar no contributivo universal que sea financiado por el Estado íntegramente con una pensión básica universal y funcionando como una red de protección social mínima. Aquí pasarían todos los de pensión 65 y el programa Contigo, que hoy son más o menos 500.000 personas, se gastan 900 millones, pero claro, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, eso está focalizado a 500.000 personas, pero de lo que estás hablando aquí es de darle a todos, o sea, a todos esos que no tenían pensión, a ese 49% que no tiene nada, darle una pensión contributiva, no contributiva, ¿no? El Pensión 65 otorga 250 cada 2 meses, el Contigo otorga 300 soles cada 2 meses. Hay propuestas incluso que lo quieren subir. Si, digamos, tú hoy día atiendes a 500.000 y quieres atender a los 2 millones que faltan,
tendrías que multiplicar 900 millones que cuesta por 4. O sea, estás hablando de 3.600 millones de soles. Pero además, si tú no le quieres dar 125 soles mensuales, si no le quieres dar 500 soles mensuales, como es el mínimo de lo que se otorga de pensión en ONP, pues eso significaría multiplicarlo por 4 más. O sea, estarías hablando de 3.600 millones por 4, estás hablando casi como de 14 millones, ¿no es cierto? 14.000 millones. No es poca cosa. No es poca cosa. O sea, esto obviamente se va a hacer progresivo, propone el proyecto de ley, hacerlo en el tiempo, de acuerdo a la, digamos, a los recursos que se tenga, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema, ¿no? Luego está el segundo pilar, contributivo obligatorio, con una pensión segura mínima, gestionado por una entidad del Estado, que consta de 2 subcuentas capitalizables, el fondo de riesgo compartido y el fondo de riesgo individual. Este fondo de riesgo individual se otorgaría en subasta a gestores de inversión, o sea, todos los individuos, los trabajadores, aportarían a estos dos fondos, al fondo de riesgo compartido y al fondo de riesgo individual. Y bueno, el tercer pilar, que hoy mismo ya existe también, que es el voluntario, o sea, uno puede ir a la AFP y decirle, oye, quiero poner más plata de lo que me corresponde, y saca de tu bolsillo y lo pones, y la AFP te lo acepta, y eso incrementa tus pensiones más de lo que deberías, ¿sí? Y además propone todo esto dentro de un sistema integrado universal de pensiones, un SIUP, se llama SIUP, y que estaría manejado por una entidad creada que se llama Autoridad del Sistema Integrado de Pensiones, así. La cobranza estaría totalmente a cargo de la administración tributaria, eso es lo que se propone. Hoy en día la cobranza en el sistema público lo hace la SUNAT, la administración tributaria, pero en el sistema privado las AFPs directamente. Por cierto que eso ha traído muchos problemas porque muchos no pagan. Empleadores que no pagan. Entonces, claro, y ahí tienen que hacerle juicio, hay un montón tienen una cartera así enorme de juicios las AFP, ¿no? ¿Cómo se gestionaría este sistema propuesto? Bueno, como digo, se crea la SIP y que entrega directamente una pensión. La SIP se encargaría de administrar toda la parte operativa, además, pero no solamente la parte operativa, y eso es lo que a veces se critica un poco, sino que además es un poco más, quiere ver a los aspectos regulatorios también. Y le entregaría una pensión básica universal, como digo, y administraría estos dos fondos, el fondo de reserva compartida, que estaría integrado básicamente por el fondo de reserva del Fondo Consolidado de Reservas, regulado por el MEP, el BCR y la misma ASIP. Y en la parte de el FRI, o sea, el Fondo de Riesgo Individual, estarían gestores de inversión. Pueden participar las AFP, pero también otros gestores de inversión. Y sería por subasta, dice. El problema es que hay un montón de huecos. Primero, pensión básica universal progresivamente. Bueno, pero ya ahí tienes el problema de costo, tienes el problema de quienes entran. Universal es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, no dice nada acerca de si tienes que cumplir algunos requisitos para que se te otorgue o no. O sea, hoy en día el pensión 65 se otorga a gente pobre, ¿no es cierto? Acá lo estás abriendo, cualquiera que tenga 65 años más de 65 años puede recibir bueno, hoy día 125 soles cada mes, de repente lo suben, 200 soles, 250, 300, no lo sé. Ya, pero cualquiera. Ni siquiera se establece una cantidad, digamos, mínima de tiempo de residencia en el país, ni nada por el estilo. Solamente para dar un ejemplo, en Francia se pide 50 años de aporte en los sistemas pensionarios. No digo que vaya a ser así, que se exija así, pero
por lo menos establece que tengan que tener residencia de 20 años, ¿no? Ahí hay una cuestión que no está clara, ¿no? Luego está cómo se va a manejar el fondo consolidado, el fondo de riesgo compartido, porque dice compartido, habla de distribución, habla de solidario, pero palabritas son muy bonitas, pero no, la verdad que no dice mucho de realmente cómo opera. Tampoco aclara cuál va a ser, lo deja más al reglamento, cómo va a ser la distribución, o sea, cuánto se aportaría a uno de los fondos y al otro. También dice que aportarían los empleadores, pero recordemos que los empleadores hoy en día no aportan eso porque aportan todo el sistema de salud. Antiguamente era compartido. El empleador y el trabajador compartían un poquito cada uno para el sistema de pensiones y un poquito cada uno para el sistema de salud. Y en algún momento se hizo la reforma y se dijo, bueno, las pensiones lo paga el trabajador y la salud lo paga el empleador. Pero ahora acá se está cambiando, se quiere que el empleador también, ya, pero eso vamos a ver más adelante, que genera costo. No dice nada de cómo va a ser la actuación de la compañía de seguro. En general, deja bastantes, digamos, cuestiones por resolver al reglamento, pero hay cosas que el reglamento no va a poder resolver, la verdad. Ahora, tiene cosas positivas este proyecto de ley, por ejemplo, incorpora en el fondo de riesgo compartido, voy a regresar un poquito para que, en este segundo de aquí, en este fondo de acá, que es el fondo de riesgo compartido, dice que se va a incorporar lo que se llama un capital semilla, o sea, para toda persona nacida viva que quede afiliada, de manera automática al momento de obtener su DNI, y así empieza con un aporte público que ya comienza a capitalizar. También otra cosa positiva, el copago, o sea, dice que también el Estado va a complementar las contribuciones realizadas por el trabajador por una suma no mayor al soporte del afiliado, no se sabe cuál porcentaje, otra cosa que no se aclara. Y también hay una preocupación por el fomento de la cultura previsional, que es importante. En general, esto lo que hace es reconocer que el problema de las bajas pensiones en realidad es por la volatilidad y los bajos niveles de aportes. La está reconociendo, ¿no? También hay, como digo, una preocupación por el fomento de la cultura, pero tampoco no es que hay que poner toda la confianza en eso del fomento de la cultura previsional, porque, o sea, la medicina preventiva lleva décadas tratando de cambiar algunas cosas en comportamientos de los individuos y pues es bastante lento el avance. Algunos temas para repensar. Señala el proyecto de ley que toda persona mayor de 65 años tiene derecho a recibir una pensión básica universal en el primer pilar no contributivo, sin distingo de que sea peruano o extranjero. Esto, por cierto, es pagado con los impuestos, ¿no es cierto? Va a ser pagado con los impuestos. Tal como es ahora el pensión 65, pero el pensión 65 ¿de dónde sale? De nuestros impuestos. ¿De dónde más va a salir? La pregunta es que, digamos, cualquiera puede estar ahí, no importa si es peruano, extranjero, o sea, el único requisito es que tenga 65 años, no lo aclara. Imagínense que yo estaba en un sistema de pensiones, pero de ahí me devuelve el sistema porque no alcanzo para aportaciones, he aportado más que 4 años y me devuelven al final. ¿Yo también puedo entrar acá? O sea, lo voy a dejar un poco en el aire. El proyecto de ley tiene además demasiado, como dije, espacios libres de interpretación, ¿no? Y eso es riesgoso, porque esos espacios libres de interpretación se prestan para que un gobierno de corte populista
pudiera manejar a sus anchas pues, los detalles que son los de importancia. Acá, en este asunto, los detalles cuestan mucho. Los detalles cambian todo. Y está lleno de detalles, además. Y de problemas. Tiene problemas de información asimétrica, cualquier cantidad de este tema, ¿no? Bueno, pero vayamos al temor más grande que ha generado la reacción en las redes en las últimas semanas, y es que los fondos actuales de las AFPs pasen a este fondo de riesgo individual íntegramente, porque ya incluso lo han aclarado, cosa que no está tan claro en el proyecto de ley, pero algunos de los técnicos y de los políticos que han estado a cargo de esto han intentado aclarar que no todos los fondos van a pasar íntegramente al FRI. Ya, sí, lo que tengo pasará, pero de allí en adelante, todo de mi remuneración me van a quitar, no sé, ¿cuánto? A ver, si es 13%, 3% para el fondo compartido y 10% para el otro lado. Y bueno, entonces, ahí habría que ver, ¿no? Si ese dinero, cómo lo van a manejar, si yo voy a poder disponer de él, de lo que está en el fondo compartido, si no estoy perdiéndolo. Sobre todo los que tienen una remuneración, digamos, alta, ¿no es cierto? Esas personas que tienen una alta remuneración, pues están, oye, a mí no me conviene que vaya, no le convendría a esa persona que vaya su fondo de riesgo compartido. Probablemente si tienes una remuneración baja, pues claro, te conviene ambas cosas, que vayan ambas cosas. Pero en general este proyecto deja abierta la posibilidad de que el costo fiscal provenga del propio sistema, o sea, de los trabajadores de mayores ingresos, y no con impuestos generales como debería ser. Más aún cuando ya la sentencia esta última que ha salido del Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la devolución de aportes de la ONP que fue aprobada por el Congreso. Y señala explícitamente que los recursos de la ONP, por ser de fondo compartido, ya no son de los aportantes de forma individual. O sea que ese fondo que entra en el FRC, en el fondo de riesgo compartido, que me lo quieren vender como que no pasa nada, no pasa nada. El Tribunal Constitucional está diciendo que esa plata ya no es mía, es de todos, pero no mía individualmente. ¿No es cierto? Sí, como Estado, en realidad queremos ser solidarios con los ciudadanos. Lo que la teoría de Hacienda Pública recomienda es hacerlo a partir de tributos generales. Y además, esto ya lo venimos haciendo. O sea, todos somos solidarios. Había un congresista el otro día que me dijo, no, pero es que hay que ser solidarios. Solidarios, está bien, pero ya somos solidarios. Si aportamos ¿de dónde creen que sale la plata de pensión 65? ¿De dónde creen que sale la plata para completar a los de la ONP que reciben porque no alcanza para cubrir las pensiones de la ONP? Y se completan con impuestos generales que todos pagamos. O sea que sí somos solidarios, no es que no seamos. Pero de alguna manera el proyecto de ley entonces tendría que dejar explícito estos señalamientos para dar tranquilidad, ¿no?, a los aportantes del sistema privado de pensiones, de que sus fondos actuales pues no van a ser expropiados, precisamente, porque sería una expropiación. Seguro que si lo quieren hacer, seguro que van a haber 8.000 demandas en el Tribunal Constitucional declarando la constitucionalidad de esta norma, ¿no? Y para entender este tema es importante tomar en cuenta tres elementos. Primero, que, señores, a nadie le sobra la plata. Porque ahí, como digo, el otro día también, otro congresista que me dijo, no, pero es que tú no sabes, esas personas son pobres y por eso que no aportan a su... Que hay desconocimiento, me da la impresión, de la realidad nacional. O sea,
Sí, hay un porcentaje de personas pobres, que es más o menos el 17%, ahora ha subido un poco más con la pandemia, pero, digamos, el otro grueso de gente no es que sean pobres, es que simplemente no aportan. Tienen ingresos, pero no aportan. O sea, no aportan a los sistemas pensionarios. Digamos, no han renunciado a consumo presente para consumir en el futuro. Ellos se lo están consumiendo todo hoy día. El que digamos es independiente, es informal y no aporta, no ahorra para un fondo de pensiones, es porque se lo está consumiendo todo hoy día. Entonces, por más bajo que sea su ingreso, pero no está siendo detraído de esa parte de lo que los demás sí están siendo detraídos. Así que no se puede decir tan alegremente, no, es que tú no sabes porque todos son pobres. Segunda cuestión, el efecto posesión. Las personas hoy en día, las AFPs, están totalmente informadas, reciben su estado de cuenta, cuánto tienen en su fondo de pensiones, cuánto pueden recibir cuando se jubilen, o sea, están enterados. Eso quiere decir que la gente ya hizo suyos esos fondos, o sea, son suyos. Y entonces, digamos, existe un efecto posesión, un efecto de que yo ya tengo esa plata y me la estoy guardando para el futuro, para mí, para mi familia. Entonces, no es tan alegre que uno pueda decir, no, no, podemos disponer, ese dinero es de la gente, que lo conoce además y sabe cuánto hay. Y esa es la gran diferencia del sistema, digamos, de reparto y el sistema individual. El sistema de reparto no sabes, tú aportas y nunca vas a saber cuánto es, cuánto ganó, cuánto perdió. Y el tercer elemento que es importante entender en esta cuestión de las pensiones es que el ingreso, en el Perú los ingresos son muy volátiles y discontinuos. O sea, la densidad de las cotizaciones es baja. O sea, mucha gente salta varias veces, incluso dentro y fuera del mercado, sale, entra al mercado laboral, de empleo a desempleo, ya sea voluntario o involuntario, entre activos e inactivos. La chica que tiene familia y entonces deja de trabajar porque, claro, no le conviene ya, prefiere quedarse a cuidar a los chicos en la casa. Su costo de oportunidad de trabajo, de lo que pierde trabajando, de repente no lo compensa, prefiere quedarse con sus hijos, y después de un tiempo regresa al mercado laboral. Entonces, también hay mucho traslado entre informalidad, formalidad. La gente entra a la formalidad, consiguen un trabajo formal, entran, están tiempo y después salen, encuentran trabajo, encuentran otro trabajo, pero que es informal, y así, o sea, hay mucha volatilidad en el mercado de trabajo. Entonces eso genera, claro, se refleja en las aportaciones. Recordarán que les había dicho en la primera diapositiva, 19% solamente son los que aportan regularmente todos los meses. Y hay un 20% también que aportó unos pocos años, 3 años, así, y luego abandonó y no volvió nunca más. 20%. Ok, algunas otras anotaciones. Lo del aporte del empleador. Primero que eso genera un costo laboral extra, que puede, la verdad, reducir demanda de empleo, aumentar la informalidad y un traslado de la carga a través de menores salarios. Cuando le impone una carga al empleador, no crean que él se la queda toda. O sea, podrá estar nominativamente a cargo del empleador, pero el empleador, si puede trasladarlo al trabajador, lo va a trasladar. ¿Cómo lo traslada? Con menores precios, pues. ¿Y cuál es el precio del trabajo? La remuneración. La retención a cargo del empleador se lleva a cabo desde el primer día siguiente del que percibió su remuneración, dice el proyecto de ley,
pero la transferencia de los aportes por parte del empleador a la recaudadora debe ser de manera simultánea al pago de remuneraciones. ¿Cómo es eso? ¿No es al revés, digo? O sea, primero es la retención, ¿no es cierto?, que la tienes que hacer al mismo tiempo que haces el pago de la remuneración al trabajador. Retienes. Y al mes siguiente la transfieres, ya sea a la AFP o a la ANP. O sea, ahí hay un problema de redacción, me parece. Y también otra cosa que no logra este proyecto de ley es que no introduce dentro del SIUBA los sistemas pensionarios especiales, por ejemplo, de policías y militares, ¿no? Recordarán ustedes la caja militar policial, en los años 90, el manejo que tuvo. Muchos lo sabrán, y el que no lo sabe, pues a leer un poco, porque la verdad que el manejo que se le dio fue bastante ineficiente, por ponerlo de alguna manera. Entonces, para ir cerrando, este tema de las pensiones tiene mucho que ver con cómo funciona el mercado de trabajo y cómo funciona el mercado de capitales. El Perú es el país de mayor informalidad laboral de toda América Latina, seguido de El Salvador, Honduras, Guatemala. Solamente nos gana, como región de América Latina, nos gana el África subsahariana. Pero fuera del África subsahariana, América Latina es el de mayor informalidad. Y dentro de América Latina, el Perú es el de mayor informalidad. La informalidad laboral alcanza 3/4 partes de la PEA. Y obviamente es mayor en los segmentos de población menos calificados y de menores ingresos. Entonces hay un problema en el mercado de trabajo, hay un problema de segmentación de mercado. Por eso muchas veces se dice, pero es que las AFPs atienden a un sector de altos ingresos y de alta productividad del mercado de trabajo, y la ONP al sector menor productividad y menores ingresos. Eso es verdad. Pero, o sea, porque el sistema de pensiones responde a la estructura que también tiene el mercado de trabajo. Y también hay una cuestión del mercado de capitales, también hay un problema. Las AFPs tienen lo que se llama portafolio de inversión dominados, o sea, es un mercado de capitales pequeño, que está ligado siempre al desempeño de las empresas mineras, poco diversificado por eso, y además de bajo rendimiento. Y recordarán que las AFPs tienen un sistema regulatorio bastante estricto, porque obviamente de lo que se trata es de cuidar los fondos de los aportantes. Y en esa regulación, las superintendencias de bancos y seguros y el Banco Central de Reserva son muy, muy estrictos con las AFPs, ¿no? Que no está mal, está bien, porque lo importante es cuidar los fondos de los aportantes. Conclusiones, bueno, si queremos crear un estado de bienestar, ¿no es cierto?, como en Europa, es válido como propuesta, ¿no? Pero por ejemplo, esta propuesta tiene mucho de lo que es el sistema pensionario actual de Países Bajos, o sea, de Holanda, que, por cierto, es el primer sistema pensionario del mundo, según el Mercer, el CPA Institute, y se está copiando en muchos países también de Europa, ¿no? Pero, claro, imponer una situación de estado de bienestar donde existe tal nivel de informalidad y de irresponsabilidad política es muy riesgoso. Justamente las FP se creó para un poco ponerle un límite ahí, que no puedas pasar una barrera a la irresponsabilidad política que tuvimos hasta los años 80, donde se dilapidaron gran parte de los recursos que tenía el sistema pensionario nacional. Entonces, en verdad, si deseamos ser más equitativos, el tratamiento debería ser más bien más individual, lo más individual posible, ¿no? Porque de lo contrario lo único que está haciendo es populismo.
O sea, mientras más te acerques a la situación individual de cada uno de los individuos, está siendo más equitativo. No al revés, no haciendo sistemas donde regalo a diestra y siniestra. Se quiere crear un sistema de pensión básica universal, pero puede resultar económicamente ineficiente, ¿no? O sea, por ejemplo, que una persona esté dentro de ese grupo que digamos, tienen un ingreso digamos, que no está, que nunca ha aportado, pero tienen un ingreso, porque alquilan su casa, en fin, tienen un ingreso. Y de repente esa persona no necesita, o sea, puede necesitar, todos necesitamos mientras más mejor, ¿no? Pero, pero digamos que esa persona debería tener ese fondo, o sea, debe haber gente que necesita más que es. Entonces, ¿por qué no mejorar simplemente tu sistema de focalización de hogares, el CIFO? Que por cierto, ahora en la pandemia ha demostrado que ha tenido un montón de problemas, ¿no es cierto?, para esto del bono. O sea, tienes que mejorar tu CIFO. Y entonces así puedes ir creciendo en la pensión 65, entregando a más gente que no necesite. Yo conozco gente que necesita realmente y que no le dan pensión 65, no tiene. O que no les ha llegado el bono, ¿no? Y también conozco otros que no necesitan y les ha llegado el bono, ¿no? Por si acaso. O sea que... entonces, ¿qué más? Las comisiones de las AFP pueden parecer costosas, ¿no? Pero habría que ver cuánto cuesta hoy la recaudación y administración de la ONP, ¿no? Que es un tema que se soslaya en el proyecto de ley. Solamente para cuestión gráfica, la administración tributaria cobra 1.4% por la cobranza de las pensiones. Y a eso hay que sumarle todos los gastos de gestión de la ONP. O sea, yo no sé, al final, o sea, hay que hacer un análisis ahí, cuál es más costoso, cuál sistema es más costoso. Me da la impresión que el sistema público es más costoso. Y si crean una entidad, digamos, que tiene toda una estructura jerárquica muy así, con mayor razón. Solidaridad con adultos mayores, como dije, ya se refleja en los recursos que vienen de los impuestos que pagamos y que financian el programa de pensión 65, Contigo y el complemento de las pensiones de la ONP. Algunas recomendaciones ya. La cuenta previsional individual en la ONP puede cambiar a un sistema mixto por capital requerido unitario y no como ahora que esto de los 20 años, ¿no? El clásico 20 años no tiene nada. ¿Cuánto aportaste? 19. No tiene nada. ¿No? Oye, pero ¿y mis 19 que aporté? Yo creo que podría establecerse un nivel más bajo. No sé si 5, pero bueno, 10 quizá, algo por ahí. Pero ligado además digamos, al capital requerido unitario, que es ese capital que se requiere para que la pensión sea la mínima actualmente de la ONP, o sea, 500 soles. O sea, para que yo de los 65 hasta los 110 años te pueda dar 500 soles mensuales y ese capital que has creado lo alcance para eso. ¿No es cierto? Ese es el capital requerido unitario. Se puede hacer más bien en función de eso. Devolución únicamente para los que completaron. Eso tiene que quedar más aclarado. Únicamente de los aportes y rendimientos relacionados del trabajador. O sea, si tú no alcanzaste, porque el proyecto de ley dice, si tú no alcanzas, yo te devuelvo. Ya, pero si el Estado va a poner una parte, y además va a poner un complemento, un capital semilla, un copago, ya muy bien que, y cuando esto le vas a devolver con todo, o sea, solamente le tienes que devolver los aportes y rendimientos que el trabajador puso.
Aportes complementarios del Estado para los sistemas, el Sistema Nacional de Pensiones. Debe quedar eso, el capital semilla, el copago, el mecanismo de incentivos propuestos en el proyecto de ley. Me parece una cosa positiva. Porque tenemos que aceptar que, pues, digamos que no alcanza eso, ¿no? No alcanza lo que ponen los trabajadores, porque ponen muy poco. ¿Y por qué ponen muy poco? Porque hay informalidad, trabajan la mayor parte, trabajan en la informalidad, no trabajan en la formalidad. Entonces aportan unos años, aportan unos meses, aportan 2 años y luego no aportan 4 y luego regresan por un año más y después se van a la informalidad o quedan desempleados un año más y después se vuelven al mercado, aportan 3 años más y después se van. Y al final de cuentas, cuando lo sumas todo lo que ha aportado, no llega ni a aportar más que 10 años, por ejemplo. Puede haber aportado. A veces menos, ¿no? 8 años, 7 años. Hay algunos que han apostado un año, ¿no? Entonces, se debe permitir el libre traspaso del Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado, pero claro, únicamente se lleva los aportes del trabajador y sus rendimientos referidos a este último, ¿no? A los aportes. O sea, es libre. Tú quieres pasarte del Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado, pásate. Pero ojo, no te llevas la parte que te está poniendo el Estado. O sea, te llevas tus aportes, porque así es en el sistema privado, es tus aportes. Por lo tanto, si te quieres ir para allá, te vas. No tengo problema. Pero te vas con tus aportes. Se supone que si has decidido cambiarte es porque has visto que te conviene. También al revés, permitir el libre traspaso del sistema privado al sistema nacional, de la AFP a la ONP. Pero claro, ahí no recibes el capital semilla y el copago, que puedo acompañar con el copago, pero a partir de los aportes que realices de ahí en adelante. Entonces, de tal manera de que, digamos, no hayan asimetrías, ¿no es cierto? O sea, todo está parejo el piso. ¿Qué más? Crear la figura de un operador central de pensiones privado. Privado. Yo recomendaría que fuera privado. En Noruega, por ejemplo, las que manejan los temas de pensiones, la parte operativa, etcétera, son entidades sin fines de lucro. Que tenga capacidad las capacidades de acreditación, de validación automática de datos, digitalización, planillas, asesoramiento a afiliados, las prestaciones a los jubilados y derechohabientes, de todas las AFP, porque así se ahorra costos, ¿no es cierto? Hoy en día cada AFP tiene su propio sistema de operaciones. En cambio, ¿por qué creas un solo sistema de operaciones y todas las AFP simplemente son gestoras de inversión, como lo propone el mismo proyecto de ley? La cobranza, sí, como propone el proyecto de ley, que queda en manos de la administración tributaria. Y bueno, hay que buscar la manera de reducir la prima de seguro. Como digo, hoy en día es por subasta, pero sigue siendo un poco elevada, ¿verdad? Muy bien, pues hemos dado un recorrido que espero que no haya sido agotador para los que hayan estado escuchando y que se haya entendido, pero yo presto a sus comentarios y a sus preguntas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Enrique. Sí, bueno, tenemos acá algunas preguntas, algunos saludos también, que vamos a ir leyéndote. A ver, me pusieron un caso. Por ejemplo, hay un padre de familia que ha trabajado por más de 40 años, ¿no es cierto? Pero solo el sistema consideró un tope, porque tiene sus documentos, ¿no? Respecto a esos 40 años que ha trabajado. Pero en el sistema, claro, que ha aportado, exacto. En el sistema, Trabajó y aportó los 40 años. sí, correcto. Pero dentro del sistema de ONP no le han considerado esa cantidad de años, ¿no? Le han considerado, ponte, 30, 32. Y eso es lo que obviamente le pagan, ¿no? Entonces,
Si hay ese tope, entonces es imposible que él pueda reclamar los otros años que ha aportado y no se lo están considerando, porque me imagino que tiene la pensión más alta, creo que es 900 soles, algo así. Según la ley. Sí, Ajá. claro, ahí, digamos, hay que tomar en cuenta que, digamos, el monto máximo de mínimo de pensión es 500 y el monto máximo es 893. Si él ya llegó a los 896, 93 soles de pensión, pues no hay para jalar para más, ¿no es cierto? Recordemos que, nuevamente, estamos diciendo que el sistema privado de pensiones es un sistema de reparto, es un sistema, se mete todo en una bolsa, todo se licúa, todo se genera, y oye, ¿de quién es? De todos. No, pero ¿y cuál es la parte mía? No, teóricamente no se sabe. Hoy en día la ONP tiene ya cuentas individuales también, pero no para todo, porque recordemos que desde cuándo más o menos existe la información individualizada. Hasta creo que hasta el año 2007, si no me equivoco, se presentaba la planilla y el empleador lo único que hacía era decía, oye, a ver, tengo 10 trabajadores, cada uno tengo que poner 100 soles, son 1000 soles. Y él ponía 1000 soles de pensiones por 10 personas, por 10 trabajadores. Obviamente, ponía más por uno, ponía más por el otro, pero no se podía saber, porque al final no lo especificaba, no especificaba que por Juancito pongo tanto y por Pedrito pongo tanto. Entonces, o sea, no existe esa información. Y claro, si nos retrotraemos más en el tiempo, pues ni siquiera había computadora, ni siquiera había nada, todo era manual, tenías que tener tus boletas de pago antiguas, ¿no? Que digamos uno las tiene guardadas allí. Yo tengo desde el primer día que trabajé, desde hace 29 años, tengo guardada mis boletas, ¿no? Pero claro, puedes tener de hace 45 años y hace 45 años sí ya no hay, ya no tienes. O sea, si no lo tenías en papel, no hay forma, ¿no? No hay forma de saber. Pero claro, la ONP ha estado, por cierto, haciendo procesos, ¿ah? Pedía que la gente le llevara las boletas, se hacían unas verificaciones, en fin, o sea, había todo un proceso que había estado haciendo la ONP. Si le han considerado 32 años a los 40, desconozco cuáles pueden ser las circunstancias individuales. Recordemos que en este tema hay mucha casuística individual, ¿no? Efectivamente, porque uno no puede saber con precisión para responder cuáles fueron digamos, las características, los escenarios o las cosas que se dieron en el tiempo, ¿no? Inclusive para el cálculo hay que tomar en cuenta la edad de la persona, cuánto aportó, si aportó regularmente, cuál es el monto de su ingreso, o sea, hay que tener un montón de variables. Entonces, si le han dicho en la ONP que era solo 32 años, pues alguna razón debe haber tenido la ONP para haberle negado los años, los iniciales, ¿no? Probablemente no se sustentó, no se presentó las boletas, etcétera, ¿no? Pienso. Gracias, Enrique. Bueno, tenemos obviamente saludos de Juan Dugo, Juancito, ¿no? De la 38. un abrazo. También se encuentra conectado Lorenzo Armando Falcón Rivera, también. Lorenzo. Sí. Bueno, Emilio Coaila, escudero de la 29 también, ¿no? Acá tenemos una pregunta, dice, del señor Carlos Sumarán, ¿no? Es cadete también. Dice, trabajé 24 años en Perú y solo me reconoce la ONP 16 años. ¿Cómo puede ser si el empleador no depositó y yo creí que lo hacía? Sí, ese es un tema que es parte de la realidad, ¿no? Muchos empleadores que no han cumplido con el depósito de las aportaciones. Incluso le descontaban al trabajador y no lo depositaban. Por cierto que eso tiene una sanción de carácter penal,
O sea, no es que simplemente quede ahí. Las AFPs tienen que hacer, aparte de las acciones de cobranza administrativa, tienen que llevar a juicio a esas personas, a esos empleadores, porque eso es un hurto, pues no era plata suya. Entonces, pero también tenemos que tener claro que, digamos, era responsabilidad nuestra también ir viendo en la FP si nos habían aportado o no nuestros empleadores, ¿no? O sea, averiguar, ¿no? Bueno, no podemos, lo que quiero decir es que obviamente la responsabilidad es del tipo, del empleador que no, pero también un poquito es nuestra, ¿no? En el sentido de que también importamos un poco más, interesamos un poco más por si nos están haciendo los depósitos, ¿no? Finalmente son nuestros ahorros, no era nuestra plata, y el empleador era simplemente un intermediario, ¿no? Sí, Enrique, gracias. También, por ejemplo, un joven preguntó, dijo, no, bueno, si todo ese sistema pensionario, ¿no? Es un poco atrasado, no tiene grandes resultados. No es mejor como que agarrar y simple y llanamente, bueno, trabajar, hacerse de propiedades, cobrar pensiones y todo en lugar de estar apostando por un sistema que no funciona. Sí, yo le escucho a Rosa María Palacios, por ejemplo, en la mañana, y ella es muy de esta idea, ¿no? De que el ahorro debería ser voluntario. Pero en economía del comportamiento hay, digamos, ya estudiado bastante este tema y hay lo que se llama la incoherencia temporal, ¿no? Y es que los individuos, cuando tenemos 20, digamos que el valor que le damos digamos, a las cosas que podemos hacer cuando tengamos 60, lo vemos lejos. Uno cuando tiene 20 años se cree Superman. No, nunca, de 60, me falta pero, ¿no? Entonces, claro, pero claro, cuando tienes 20, cuando tienes 40, ya los mismos años 60, o sea, el tiempo 20 años después, tiene un valor diferente de cuando tenías 20. Y eso es lo que se denomina incoherencia temporal. O sea, el tiempo no es, la valorización que le das al tiempo futuro no es la misma en cada instante del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los sistemas pensionarios tienen que ser obligatorios porque la gente, como no valoran el futuro, o sea, dicen, no, yo voy a ser millonario. Eso es lo que piensa uno cuando tiene 20, ¿no es cierto? Yo voy a ser millonario y yo no tengo problemas con eso. Y, o sea, además todavía me faltan un montón de tener 60, me falta, pero... Y claro, la verdad, llega más rápido de lo que uno cree, ¿no es cierto? Creo que la mayoría de los que estamos acá nos hemos pasado por eso y sabemos que la vida pasa más rápido de lo que uno cree cuando tiene 20 años, ¿no? Uno se cree inmortal cuando tiene 20 años. Y entonces, en esa lógica, uno dice, no, ¿para qué voy a ahorrar? ¿Para qué? Cuando uno tiene 20 años, dice, ¿para qué voy a ahorrar? Si yo voy a ser millonario, inmortal, yo no me va a pasar nada. Pero cuando uno tiene ya 50 años, oye, ya la cosa, ¿no? Pero ya cuando tienes 50 años y no ahorraste los 30 anteriores, ya estás llegando un poco tarde a la fiesta, ¿no? Entonces, eso se llama incoherencia temporal y ese es un fenómeno que obliga a que en todas partes del mundo los sistemas pensionados sean obligatorios. Gracias, Enrique. También preguntan sobre la propuesta del sistema de pensiones por parte del Congreso. ¿En tu concepto ha sido bien concebido? No, yo diría que tiene efectos positivos, pero que digamos, todos esos aspectos positivos en términos de diseño
se ven ensombrecidos porque tiene un componente de intervención gubernamental que, digamos, lo pone a merced el sistema de, digamos, si estuviéramos en Noruega, el sistema sería fantástico. Efectivamente, en Noruega tienen un sistema como este. O sea, claro, no hay problema, porque las autoridades, los políticos son responsables. Pero en una situación como la nuestra, donde tenemos políticos irresponsables, y no estoy diciendo nada, si no veamos el tema de las vacunas que ha explotado hace unos días, o sea, si tenemos políticos tan irresponsables, yo no pongo las manos al fuego por ellos. No pongo mi plata en manos de ellos. Puedo poner un par de carnecitas y choricitos, pero mis manos no las pongo, ¿no es cierto? Entonces, menos mi plata. El sistema, el proyecto de ley deja mucho a que, digamos, pueda ser terminado de construir a la fórmula de un gobierno populista. Con lo cual, pues terminará siendo un desastre, ¿no es cierto? No quiere decir que per se sea malo. No quiere decir que per se sea malo el proyecto de ley. Pero puesto en las manos equivocadas, sí lo es. Puesto en buenas manos es un buen proyecto. Puesto en malas manos termina siendo un desastre. Y ya sabemos la calidad de políticos que tenemos en nuestro país, lamentablemente. Sí, después el señor Carlos Esmarán dice, el sistema de pensiones debe ser creado por un grupo técnico que debe proponer al político que elija, ¿no es cierto? Sí, bueno, el proyecto ha sido hecho por gente, por especialistas, técnicos, gente, ¿no? Yo no me considero un especialista en el tema pensionario. Es uno de los temas más que manejo dentro de mis temas de finanzas públicas y de política económica, que son mis temas. Pero sí ha sido trabajado por gente que digamos, conoce el tema, sino que creo también que el proyecto de ley tiene un poco de sesgo, o sea, está sesgado en contra de la bronca que se tiene a las AFP. La verdad de las cosas, para mí, en mi opinión, tiene un sesgo, ¿no? O sea, no, este tema de las malditas AFP, creo que ha calado mucho, ¿no? En algunos. Si tú quieres hacer un sistema bueno, no tienes que llevar sesgos en contra de ninguno de los actores. Me refiero a los actores, el Estado, los aportantes, los empleadores, los AFPs, la ONP, los reguladores del Banco Central, la SBS, las cobradoras de la SUNAT, todos esos son actores, ¿no es cierto? Los derechohabientes incluso, los jubilados, son actores. Entonces tú no puedes tener sesgos sobre ninguno de ellos para construir algo que beneficie a todos, porque eso es lo que se busca. Entonces yo creo que hay un poco de sesgo en ese proyecto de ley, en mi opinión particular, espero que la compartan, lean ustedes el proyecto y sacarán su propia conclusión, pero mi opinión es que hay un sesgo allí, digamos, acerca de la bronca. Lamentablemente hay mucha gente que a veces, digamos, está sesgada. Puede haber un sesgo de tipo ideológico, en el sentido de que yo creo que el rol del Estado debe ser mayor que el rol del mercado, y hay otros que piensan que el rol del mercado debe ser mayor que el rol del Estado. Ambos tienen fallas. Existen las fallas del Estado, las fallas del mercado. Digamos que yo particularmente me inclino más por el mercado, pero digamos que eso es dentro de lo normal, de lo correcto. Pero no puedo tener sesgo contra uno de los agentes del sistema, porque eso me dañaría. No podría crear algo bueno si tengo un sesgo, ¿no? Muy bien, Enrique. Tus palabras finales para la audiencia. Ya vamos terminando el webinar. Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo creo que esto contribuye un poco también a la discusión, porque además, justamente, como me dijo la vez pasada la congresista Monte,
está excelente que haya este debate, esta discusión. Efectivamente tiene que darse esta discusión. O sea, tiene que darse una discusión a un nivel de comunicacional, de la gente, para que todos vayan entendiendo, y también tiene que haber una discusión más técnica. Tiene que haber una discusión donde todos los actores participen de esa discusión técnica y digamos que opinen sobre lo que se está proponiendo y digamos salga algo mejor, ¿no? Entonces es sano el debate, es sano la discusión, siempre que sea con respeto, guardando las formas, ¿no? Yo creo que es positivo, ¿no? Agradezco a la Asociación de Ucrania, de mi adorado colegio militar, Nuestro Prado, y pues un fuerte abrazo a todos los promocionales, exalumnos, y a todos los amigos que han estado en esta charlita, que la verdad espero que haya sido provechosa para todos, ¿no? Para entender un poco más este tema que es tan complejo y tan enrevesado a veces. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias a todos, hermanos, a toda la comunidad de Leoncio Pradina. Entonces, nos estamos encontrando el día de viernes con otro webinar más. Así que gracias, Enrique. Ha sido muy productiva tu charla y creo que la audiencia se va satisfecha. Gracias. Bien. Muchas gracias. Hasta luego.